A ver, ¿ahora pueden ver la pantalla? No, doctor. ¿Un poco? A ver. Otra vía. No. Se puede ver, ¿no? Sí, doctor, Ahora sí, ahora doctor. sí. Sí, pero el problema es el formato. Un momento, a ver.
ahora sí no hay problema, ¿no? Sí se puede ver. Sí se ve, doctor. Ya, era un tema de formato. Vamos a ver. Ya. Eh, bueno, lo que se va a tocar el día de hoy, lo que hemos mencionado ya, cuando hablamos de Zika, vamos a hablar de un cuadro clínico radiológico, perdón, de un cuadro clínico más alteraciones en el electrocardiograma. ¿Ya? Para yo decir Zika, yo requiero necesariamente lo que es cuadro clínico y alteraciones en el electrocardiograma. ¿Qué alteraciones en el electro? Las que se mencionan acá, ¿no? Desde elevación del segmento ST, depresión, neobloqueo o derrame izquierda del haz de His, inversión de onda T. Yo digo Zika con clínica y electrocardiograma. Lo que son los biomarcadores, es decir, lo que son las troponinas o la CPK-MB, me sirve sobre todo para definir lo que es presencia de infarto. O sea, Zika, lo que es síndrome isquémico coronario agudo, yo lo defino con clínica y con electro. Solamente con cuadro clínico es dolor torácico. Nada más. Solamente con cuadro clínico va a ser dolor torácico. ¿Ya? Pero estos son los tres componentes que yo tengo que tener en cuenta para la evaluación de un paciente con dolor torácico, con probable Zika. Clínica y electrocompatible, lo que está ahí, Zika. Solo clínica es dolor torácico, ¿no? Como problema. Enzimas elevadas es presencia de necrosis miocárdica. Es más frecuente el Zika ST no elevado y más frecuente en pacientes con comorbilidades como diabetes y hipertensión. Más frecuente en gente adulta, adulto mayor y más frecuente obviamente en varones que en mujeres, para que lo tengan en cuenta. Esto es importante, ¿no? Cuando hablamos de Zika ST no elevado, un Zika ST no elevado ocurre cuando hay una obstrucción parcial de la arteria coronaria. Acá pueden ver la arteria coronaria y el lumen está parcialmente obstruido. Acá está el resto del lumen libre, ¿no es cierto? En cambio van a ver otra coronaria donde el lumen está completamente obstruido. Cuando está parcialmente obstruido, se da lo que es el Zika ST no elevado. Cuando está completamente obstruido, se da el Zika ST elevado. Acuérdense que con cuadro clínico, con la presentación clínica y el electro, yo defino lo que es Zika. ¿Ya? Cuadro clínico, presentación, cuadro clínico y electro, yo defino lo que es Zika. Y con cuadro clínico y electro yo digo ST no elevado, ST elevado. Los biomarcadores cardíacos, o sea, las enzimas cardíacas, me van a definir si hay infarto o no. Entonces, Zika ST elevado. Si las enzimas están elevadas, pasa a ser un infarto de miocardio ST elevado. Si tengo un Zika ST elevado y tiene enzimas cardíacas elevadas, pasa a ser un infarto de miocardio ST elevado, que es lo que está acá. ¿Ya? Infarto de miocardio ST elevado, si es que las enzimas están elevadas. Si tengo un Zika ST no elevado y le pido enzimas, si las enzimas no están elevadas, y es un Zika ST no elevado, se llama angina inestable. ¿Ya? Un Zika ST no elevado sin elevación enzimática es angina inestable. Pero si es Zika ST no elevado con elevación enzimática, va a ser un infarto de miocardio ST no elevado. Al infarto de miocardio ST elevado, al de acá, antiguamente se le llamaba IMACU. Al infarto de miocardio ST no elevado, el de acá, antiguamente se le llamaba IMANOCU. Entonces, clínica y electro me definen Zika. Las enzimas solamente me sirven para ver presencia de infarto de miocardio, ¿no? Necrosis cardíaca. Pero la decisión terapéutica, lo que yo voy a hacer con el paciente, lo tomo al inicio solamente con diagnóstico de Zika, clínica y electro.
definiciones de infarto de miocardio, bueno, lo más común, y ustedes saben, es lo que es el infarto de tipo 1, ¿no? Por una enfermedad coronaria arteriotrombótica, una obstrucción de la arteria coronaria, para que lo tengan en cuenta. El cuadro clínico, les he dicho que SICA es clínica y electro, ¿no? Entonces, el cuadro clínico, ¿en qué consiste? ¿No? Ustedes ya deben conocerlo. Un dolor tipo anginoso de más de 20 minutos, es retroesternal de tipo opresivo, no es precordial, retroesternal opresivo, de más o menos unos 20 minutos o más de duración, que aumenta con las actividades, con cierta irradiación, ¿no? Acuérdense que el dolor podría estar ausente en algunos pacientes. En algunos pacientes puede estar el dolor ausente, como los diabéticos, adultos mayores. Ellos a veces pueden hacerme equivalentes anginosos. Es un equivalente anginoso, es un síntoma que puede reemplazar, puede ser en vez del dolor torácico, como por ejemplo síncope, náuseas, vómitos, disnea, etc. Sobre todo en pacientes, por ejemplo, diabéticos o adultos mayores. Entonces ya tengo cuadro clínico. Por supuesto, si tengo ciertas comorbilidades, si tengo un cuadro clínico compatible, aumenta la posibilidad que el paciente sea un psicono. Pero les he dicho que SICA es clínica y electro. Este es el cuadro clínico. ¿Qué es lo que se ve en el electro? Bueno, el electro me va a decir si es ST elevado, y sí que ST elevado es cuando sí, pues hay elevación del segmento ST, ¿no? O nuevo bloqueo de rama izquierda de las de His. Y si no sucede eso, y hay otras alteraciones como depresión del ST, o como pueden ver acá, inversión de la onda T, vas a hacer un SICA ST no elevado. Tengan en cuenta que sobre todo al inicio el electro puede ser normal, por lo que, por ejemplo, si tuvieras un paciente con diabetes, hipertensión, es obeso y tiene un otro típico, pero el electro es anormal, tienes que observarlo y tomarle un electro cada cierto tiempo porque es muy probable que sí lo tenga. Ahora, ¿por qué es importante que yo, desde un arranque, solo con clínica y electro, defina que el paciente tiene SICA-ST elevado o no elevado? Por la decisión terapéutica que yo voy a tomar ahí mismo. ¿Qué consiste esto? Vamos a ver. Antes que nada, biomarcadores. Hemos dicho clínica y electro, SICA. Los biomarcadores me van a definir presencia de necrosis miocárdica. Esta referencia es del 90 y tantos. ¿Se dan cuenta? 98, 98, donde se hablaba de lo que es la mioglobina, CPK, ¿no? Y curvas enzimáticas. Teóricamente la que primero se elevaba era la mioglobina, ¿no? Pero ahora, sobre todo ustedes van a evaluar, van a pedir las troponinas, ¿no? Ahora se habla sobre todo de troponinas. Las troponinas se elevan en las primeras 24, 48 horas, se elevan en las primeras 24, 48 horas y luego caen. Caen lentamente y la caída puede durar hasta 10 días o más incluso. ¿Mm? O sea, se van a mantener elevadas por un tiempo, pero se elevan más del valor normal, más del límite superior, se elevan y caen en 24 o 48 horas. La CPK-MB sube y cae más rápido, o sea, se normaliza más rápido. En 72 horas ya puede estar dentro del rango normal. Pero lo más sensible actualmente es troponina. Si troponina elevada me habla de necrosis miocárdica, infarto. Repito, la decisión terapéutica yo la voy a tomar al inicio con clínica y con electro, no con enzimas. Enzimas simplemente para ver si hay infarto o no. Recuerden que las troponinas pueden tener otras causas de elevación, ¿no? Ya sea por enfermedad cardíaca o por otras causas, ¿no? Si se dan cuenta, cualquier patología cardíaca prácticamente me la podría elevar. Incluso cualquier comorbilidad de las que se presentan comúnmente en medicina interna me la podría también elevar, ¿no? A esas enzimas cardíacas. Lo importante es que haga curva enzimática, o sea, que se vea esa curva de elevación y descenso. Porque si la elevación es plana, plana, probablemente sea por otro tipo de causa. O sea, patognomónico no es. Sensible específico es, pero no es patognomónico. La troponina se eleva, su elevación para pensar que sea un infarto miocárdico, una necrosis. La evaluación radiológica también es importante, que es lo que voy a ver en la radiología. Tengo que buscar signos de que el paciente tenga, por ejemplo, un edema pulmonar. Podría darse el caso que el paciente me haga un edema de pulmón. Acá veo un patrón en alas de mariposa bilateral, ¿no? Bilateral.
Sobre todo, el edema pulmonar se da cuando el paciente tiene infarto de ventrículo izquierdo. Los infartos de ventrículo izquierdo, de descendente anterior, son los que más me dan shock cardiogénico. Y si hay shock cardiogénico, insuficiencia ventricular izquierda, puede haber edema pulmonar, para que lo tengan en cuenta. Muy bien, una vez que hemos evaluado al paciente clínica y radiológicamente, hay que estratificarlo. Se valora el riesgo del paciente, el riesgo de mortalidad a los 14 días. Uno de los scores de riesgo es el score TIMI. El score TIMI tiene todas estas variables, ¿no? Hay una tabla para eso, y tiene score de riesgo de muerte a los 14 días, ¿no? De TIMI del 0 hasta una escala mayor, para que lo tengan en cuenta. Es una de las formas de valorar el riesgo del paciente de mortalidad a 14 días, es el score TIMI. ¿Ya? Tengan en cuenta porque también esto influye en la decisión terapéutica que yo tome con el paciente, ¿no? Otro score también es el score Grace, TIMI y Grace, ¿no? Esas son las variables que tiene, y mortalidad a los 6 meses, que es lo que me evalúa, según el puntaje que obtenga de cada paciente. El score Grace es un poco más complicado para sacar, ¿no? Hay una serie de puntajes y sumatoria de estos factores que tengo que hacer para sacar el puntaje correspondiente. Bueno, entonces tengan en cuenta clínica, electro, enzimas para la necrosis y valoración de la estratificación del riesgo, ¿no? Importante. Luego, ya viendo la parte terapéutica, ¿qué medidas tengo que tomar en el paciente con Zika? Son todas las medidas que yo podría instaurar en el paciente. Medidas generales, reperfusión, antiagregación, anticoagulación, terapia antisquémica analgésica y otra medicación. Esas son las medidas que ustedes tienen que saber sí o sí. Medidas generales como ver lo que es el ABC, ver lo que es la vía aérea, ventilación, circulación, mantener una saturación de oxígeno más del 90%. Si llegara a bajar menos de 90%, ahí es donde recién se recomienda dar lo que es oxigenoterapia. Se pone una vía endovenosa periférica, pero ojo, solamente el catéter endovenoso. No les pone fluidos, no le pones fluidoterapia al paciente. ¿Por qué? Recuerda que es un paciente con Zika, puede haber hecho un infarto de ventrículo izquierdo. Si ha hecho un infarto de ventrículo izquierdo, es probable que tenga insuficiencia ventricular izquierda y haga edema pulmonar. Si le pongo cloruro de sodio, puedo edematizarlo más al paciente. O sea, salvo que lo requiera, solamente el catéter endovenoso listo ahí para recibir cualquier medicación. Si es una fibrilación o una arritmia, se maneja como cualquier arritmia en estos casos, ¿no? Entonces son las medidas generales. Luego tenemos lo que es la reperfusión. Y la reperfusión, ¿cómo la valoramos? La vamos a valorar con lo que es el electrocardiograma. Clínica y electro. Clínica y electro me definen si Zika ST elevado y ST no elevado. ¿Y por qué es importante? Porque al Zika ST elevado, tengo que hacerle reperfusión inmediata. Reperfusión inmediata. ¿Con qué? Idealmente con angioplastía. La angioplastía es un procedimiento mediante el cual te abren la arteria de forma interna. O sea, la introducción del catéter por la arteria y que llegue a la coronaria es cateterismo cardíaco. La introducción de un catéter arterial que llegue a la arteria coronaria, cateterismo cardíaco. La angioplastía significa desobstruir la arteria, abrir la arteria. Cateterismo más angioplastía. Entonces, así que esté elevado, se le tiene que hacer reperfusión inmediata. Reperfundir el miocardio, abrir la arteria. Y eso se hace idealmente con angioplastía. Y tengo chance hasta 12 horas para hacerlo. Hasta 12 horas de empezar el cuadro clínico. Después de eso, no tiene sentido. Si el paciente tuviera shock cardiogénico, no me interesa la hora, puede ser 24, 72 horas, 3 días, le hago angioplastía, si tiene shock cardiogénico. Pero idealmente hacer la reperfusión con angioplastía, o sea, abrir la arteria, mecánicamente. Eso en sí que esté elevado. Doctor, mi hospital no tiene angioplastía, no hacen cateterismo de emergencia. Bueno, tu alternativa, tu opción es fibrinolisis. Fibrinolisis es la alternativa. ¿Okay? La alternativa va a ser fibrinolisis y acá tengo
hasta 6 horas de empezado el cuadro clínico para definir eso. Idealmente angioplastía como alternativa, fibrinolisis. Esto es lo que se hace, ¿no? Se introduce un catéter por la arteria femoral o la arteria radial, se llega a las coronarias y se abre la arteria y se puede colocar un stent, lo que es la angioplastía. El procedimiento es cateterismo cardíaco. Reperfusión entonces inmediata en el SIC-ST elevado. Si mi hospital no tiene angioplastía, bueno, se puede aplicar fibrinolisis con alteplasa, tenecteplasa, reteplasa, cetoquinasa. La cetoquinasa ya no se usa mucho. No se usa mucho porque puede ser un poco antigénica, ¿no? O sea, la primera apuesta me genera anticuerpos, la segunda apuesta puede hacer una anafilaxia. Lo que más se usa actualmente es alteplasa, es lo más usado. Tenecteplasa también es una buena alternativa porque es más específico, ¿no? La gran ventaja también de la alteplasa en comparación con el cetoquinasa es que el alteplasa se pone por vía, ¿no?, endovenosa, digamos, en menos tiempo ¿no?, al inicio, ¿no? En cambio, la cetoquinasa muchas veces requiere una infusión mucho más continua. Tenecteplasa, la ventaja versus las otras dos, alteplasa y cetoquinasa, es que sí se coloca definitivamente con bolos endovenosos, un bolo y punto. ¿No? Las otras tienes que infundirlas quizás en más tiempo. Ya saben que fibrinolíticos son terapia alternativa. La primera línea es angioplastía. Eso es lo que respecta al SIC-ST elevado. Obviamente, el dar un fibrinolítico no es que lo hagas alegremente. El fibrinolítico me puede producir sangrados, entonces tienes que tener en cuenta tú las contraindicaciones para fibrinolisis. En qué pacientes, a pesar de que tienen Zika, que podría darle fibrinolisis porque tienen riesgo de morir sangrado. Por ejemplo, los activos en el paciente, un cáncer cerebral, una hemorragia cerebral como inmediato, infartos grandes cerebrales, en fin, una serie de contraindicaciones absolutas de fibrinolisis llevaría a mayor riesgo de sangrado. También tenemos contraindicaciones relativas en el paciente. En las relativas, tú tienes que valorarlas, no tienes que conversarlo con el paciente de riesgo-beneficio. Absolutas definitivamente no, para que lo tengan en consideración. Tampoco se puede autofibrinolizar, porque de todas maneras conlleva un riesgo. Ya Zika-ST no elevado. Con el Zika-ST no elevado también lo reperfundimos. También. Ya. La alternativa puede ser angioplastía, pero va a depender del tipo de paciente. Así tenemos que la reperfusión en el Zika-ST no elevado puede ser inmediata, temprana o electiva hasta 3 días, no sé. Y eso va a depender del riesgo del paciente, de las características del paciente, y acá sí interviene, por ejemplo, el score Grace o el score Tini, ¿no? Por eso es importante. O sea, al Zika-ST elevado también se le puede reperfundir. ¿En qué momento? Va a depender del riesgo del paciente. ¿Ya? Importante. Incluso algunos postulan de que podría ser una estrategia conservadora, o sea, un paciente que definitivamente no le voy a hacer ningún cateterismo, ninguna angioplastía, voy a evaluarlo con hipocar, con pruebas de esfuerzo, ¿no? De forma electiva, y valoraré más adelante la posibilidad de hacerlo o no. Obviamente es en pacientes de muy bajo riesgo, en los cuales yo voy a decidir estrategia conservadora, que en otras palabras significaría observación, sin mayor intervención. Entonces, nuevamente, así que ST elevado, a ese paciente sí tienes que reperfundirlo. Al no elevado, depende de cada caso. Ojo. Entonces, reperfusión hemos visto, ahora vamos a ver lo que es antiagregación. Y la antiagregación tiene que ser doble antiagregación plaquetaria. Con aspirina más una tienopiridina. Las tienopiridinas son clopidogrel, ticagrelor y prasugrel. La dosis inicial de aspirina es por lo menos 325 miligramos, por lo menos. No hay acá dosis de 325, pero sí hay dosis de 100. Entonces puedes darle 400 miligramos, 4 pastillitas de 100 miligramos de aspirina, masticadas y
tragadas para mejorar la antiagregación, el efecto antiagregante, para que la antiagregación sea en ese momento. Si le doy 100 miligramos, no va a suceder eso, la antiagregación va a ser en 5 días seguramente. Uno es aspirina, y dos, tengo que darle con una tienopiridina, cualquiera de las tres, pero va a depender de la situación. Los mejores antiagregantes son el ticagrelor y el prasugrel. Y son muy buenos antiagregantes, podrían tener un evento adverso de producir sangrados. Por eso, si los mejores son ticagrelor y prasugrel, el paciente va a ser candidato a fibrinolisis, voy a fibrinolizarlo. Y si yo sé que el fibrinolítico me puede desangrar, y encima le voy a dar un antiagregante que también me puede desangrar, no sería adecuado. Por eso, si mi elección fue fibrinolisis, porque no tengo angioplastía, doy aspirina, de la tienopiridina, elijo clopidogrel, 300 miligramos. Si el paciente va a ser sometido a angioplastía, yo podría elegir ticagrelor o prasugrel. Y en los que no se ha hecho reperfusión, en los que no se ha sometido a angioplastía ni fibrinolisis, ticagrelor, como segundo antiagregante. El primero siempre es aspirina y el segundo puede ser o clopidogrel o ticagrelor o prasugrel dependiendo de cada situación. La antiagregación doble se mantiene por lo menos por un año. Luego del año del cuadro clínico, te quedas con un solo antiagregante. ¿Cuál? Aspirina. Un paciente con Zika, esté elevado o no elevado, logra antiagregación por lo menos por un año. Luego de un año, se suspende uno de ellos, se suspende la tienopiridina y se queda con aspirina, como prevención secundaria. Entonces, reperfusión, antiagregación y anticoagulación. ¿Hay que anticoagular al paciente? Sí. Entonces, en aquellos pacientes que son sometidos a angioplastia, mi elección es heparina sódica. ¿Ya? Heparina sódica. La desventaja, como ven ahí, heparina sódica tengo que darla endovenosa y con bomba de infusión. Heparina sódica se controla con tiempo parcial de tromoplastina. Si es un paciente que no fue sometido a angioplastía, o sea, fue sometido a fibrinolisis o no fue reperfundido, mi elección es enoxaparina. Enoxaparina que se coloca por vía subcutánea. Lo que pasa es que también cuando tú haces angioplastía, pues el tema de meter un catéter, podría haber alguna complicación como la obstrucción de una coronaria. ¿No? Al momento de introducción del catéter se construye la coronaria y el paciente requiere un bypass urgente, una cirugía cardíaca de urgencia. Entonces, el que tiene antídoto es la heparina sódica. O sea, doy un anticoagulante. Si lo opera, el paciente puede sangrar. Entonces, si doy un anticoagulante y tengo necesidad urgente de operarlo, prefiero que haya sido con un anticoagulante que tiene un antídoto inmediato. Y el antídoto inmediato, el antídoto de la heparina sódica es el sulfato de protamina. La protamina es el antídoto de la heparina y podría administrarlo a un paciente cuando yo requiero una cirugía urgente. Hago la angioplastía, se me complicó, requiero cirugía, protamina, si es que ya estaba recibiendo heparina. Entonces, fibrinolizados y no reperfundidos se usan enoxaparina. La cosa que tiene que anticoagularse el paciente. ¿Por cuánto tiempo? De 3 a 5 días, por lo menos. De 3 a 5 días. Entonces, hemos visto reperfusión, antiagregación, anticoagulación. ¿Qué más hay que hacer? Antiisquémicos. O sea, hay que abrir esa arteria mediante fármacos. Fármacos que produzcan vasodilatación. ¿Qué fármacos tenemos que producen vasodilatación? Acá tenemos a los nitratos, como nitroglicerina, isosorbide, nitroglicerina endovenosa. Obviamente, es un paciente con Zika, con síndrome isquémico coronario agudo, lo más probable es que va a ir a terapia endovenosa, pero mientras veo el tema endovenoso, yo puedo darle terapia inmediata sublingual, nitroglicerina sublingual cada 5 minutos, mientras preparo el tema endovenoso. La función es vasodilatar, vasodilatadores coronarios. El dolor en el paciente, el dolor torácico me puede también incrementar el gasto cardíaco, me aumenta la frecuencia cardíaca, entonces no es conveniente que pues, se produzca eso en el paciente. Obviamente el dolor torácico, la angina, va a disminuir con el antiisquémico, con el vasodilatador,
El dolor torácico se produce por isquemia coronaria. Doy un vasodilatador, me abre el vaso sanguíneo, va a disminuir ese isquemia y me va a disminuir lo que es el dolor torácico. Si a pesar de nitratos el dolor persiste, le puedo dar sulfato de morfina, que aparte de ser analgésico, también puede servir como un venodilatador. Y un venodilatador podría disminuirme la congestión pulmonar en pacientes con infarto de ventrículo izquierdo. Pero morfina sobre todo si no sé con nitratos. Otra opción también son los beta bloqueadores, ¿ya? Como terapia antiisquémica. ¿Para qué doy un beta bloqueador? Como tienen efecto cronotropo negativo, me baja la frecuencia cardíaca y al bajarme la frecuencia cardíaca me disminuye el consumo de oxígeno por parte del miocardio. Disminuye el consumo de oxígeno por parte del miocardio. Entonces, un paciente con infarto, si doy beta bloqueadores, su frecuencia debería ser menos de 70, ¿no? Entre 65, 60 por lo menos, manejar esa frecuencia. A menor frecuencia cardíaca, menor consumo de oxígeno por parte del miocardio. Obviamente doy beta bloqueadores a un paciente que no tiene falla cardíaca, a un paciente que ha hecho infarto, pero que no tenga shock cardiogénico, ya que no tenga falla cardíaca con fracción de eyección baja, que no tenga edema pulmonar. Si lo tuviera, primero compenso eso y luego doy beta bloqueadores. Pero el que les tengo que dar beta bloqueadores es un paciente con Zika, sí. Ya saben por qué. Su efecto radicardizante, con un tropo negativo, le disminuye el consumo de oxígeno por parte del miocardio. Otros fármacos, por ejemplo, incluyen yecas o ARA2, antialdosterónicos como espironolactona, pero sobre todo yecas o ARAs en pacientes con hipertrofia ventricular izquierda o fracción de eyección baja, es decir, en pacientes con falla cardíaca. Pacientes con falla cardíaca también van a recibir espironolactona, eso ya lo han visto en lo que es la clase de falla cardíaca. Pero eso no es, digamos, de urgencia. De urgencia es definir si el paciente se reperfunde o no. Y eso lo defino con electro. ¿Qué más es de urgencia? Antiagregación, anticoagulación, terapia antiisquémica analgésica. El resto puede venir después. Estatinas, un paciente con infarto de miocardio, independientemente, con un Zika, ya, independientemente de su nivel de LDL colesterol, debería recibir estatinas. ¿Cuándo? Permanentemente, o sea, para siempre. Ya, independientemente de los niveles de este colesterol. Y eso sería todo con respecto a lo que es el manejo inicial de Zika. Como les digo, es el manejo que ustedes van a dar en la emergencia al inicio de la atención con el paciente, ¿no? Primero definir, ¿es ST elevado o ST no elevado? Y eso lo definen ustedes con el electrocardiograma. No lo van a definir ustedes con lo que es enzimas cardíacas. Clínica y electro, Zika ST elevado, no elevado. Solo clínica y solo torácico. ¿Por qué me interesa si se está elevado o elevado? Porque si está elevado se reperfunde inmediatamente, idealmente con angioplastía. No tiene angioplastía, entonces fibrinolisis. El ST no elevado también lo reperfundo. También le hago angioplastía, pero depende del riesgo que tenga. Valor del riesgo, características, Timmy Grace, defino si se hace o no se hace y cuándo se hace. Pero el ST no elevado no se le aplica fibrinolisis. La fibrinolisis en ese contexto solamente es para el ST elevado como alternativa. Nunca se fibrinoliza al ST no elevado. Recuerden, la antiagregación doble se mantiene doble por lo menos por un año. Luego del año se le puede dejar con uno, de preferencia aspirina. Recuerden que la dosis de aspirina, ¿no?, y no agregantes son mayores al inicio, en la primera dosis. Por ejemplo, les he dicho 325 o 400 miligramos de aspirina en ese momento, una sola vez, y luego 100 miligramos una vez al día. Si yo dar a un paciente con Zika solo 100 miligramos de aspirina, esa antiagregación recién va a ser efectiva al quinto día. Si yo quiero dar una antiagregación efectiva en ese momento que haga efecto, tengo que dar dosis altas, como las que se ha dicho, y doble antiagregación. Si no, la antiagregación va a ser pues en 5 días y yo no quiero eso. Entonces, esas son las pautas de manejo de lo que es Zika. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tuvieran alguna pregunta? Sí, doctor, tengo una consulta. Sí, dime. Doctor, mencionó algo acerca de los betabloqueadores y el edema agudo del pulmón. ¿Puede repetirlo? No lo voy a escuchar muy bien, perdón.
Ya, lo que pasa que una complicación de un infarto, sobre todo los infartos de ventrículo izquierdo, que vienen de coronaria izquierda, desde el anterior, dependiendo de la cantidad de miocardio que sea necrosado, pueden hacer insuficiencia ventricular izquierda. Si hay insuficiencia ventricular izquierda, o sea, falla cardíaca aguda, la clínica va a ser un edema pulmonar, ¿no? La consecuencia va a ser un edema pulmonar. Se sabe que los beta bloqueadores me podrían exacerbar al inicio un cuadro de falla cardíaca, porque son inotropo-negativos también. Entonces, si el paciente tiene un Zika, pero tiene signos de insuficiencia ventricular izquierda, o sea, falla cardíaca, edema pulmonar, pospone el uso de beta bloqueadores hasta que se compense. Si es un Zika sin signos de edema pulmonar, le das beta bloqueadores. ¿Para qué le doy beta bloqueadores? Para disminuir el consumo de oxígeno por parte del miocardio. ¿Y eso cómo lo logro? Como baja la frecuencia cardíaca, se disminuye el consumo de oxígeno. Y un Zika debería tener pues entre 60, 65 por ahí de frecuencia cardíaca, o sea, estar medio bradicárdico el paciente. ¿Ok? Eso también está mencionado en falla cardíaca, ¿no? O sea, beta blocks en falla cardíaca sí, pero depende, si es una falla cardíaca muy descompensada, lo pospones hasta compensarlo y después le das. Igualito. Gracias, Sí, doctor. se entendió. ¿Alguna pregunta más? Ya, repito, es el manejo, ustedes tienen que saber, el manejo inicial. Yo les apuesto que por cada ítem que les he dicho hay una guía clínica aparte, ¿no? Para agregación, para anticoagulación, es un mundo, sí. Este es el manejo básico inicial que deben saber y sobre todo la utilidad del electro. Definir de este elevado, de no elevado, para reperfundir o no inmediatamente. ¿Alguna pregunta más? Bueno, doctor, ya que usted menciona que es por el manejo de las guías, en el caso de que el antiagregante esté produciendo sangrado, ¿se suspende o se espacia su administración? No se suspende. O sea, si hay sangrado, lamentablemente tienes que ver riesgo-beneficio, ¿no? Si es un HD en el paciente, lamentablemente tienes que suspender. Tienes que suspender. Claro. Tienes que ver qué tipo, qué tipo de sangrado es, el riesgo del paciente, o sea, valorar varias cosas en ese momento. Obviamente manejar el sangrado. Lo más común es que haga una HDA, ¿no? Maneja pues tu úlcera péptica con omeprazol endovenoso, tu endoscopía y ves el tema, obviamente suspenderlo al inicio e intentar reiniciarlo más adelante. Acuérdate que no solamente el sangrado me lo va a producir el antiagregante, también está recibiendo un anticoagulante y algunos encima un fibrinolítico, o sea, tienes riesgo de sangrado pues altísimo, ¿no? Hay que valorar cada caso ahí, ¿no? Pero de arranque sí debería suspenderlo, ¿no? Ok, doctor, gracias. ¿Una pregunta más? ¿No? Bueno, nada más preguntas, chicos, entonces, gracias, nos vemos en la práctica con mi grupo en un ratito.